Yo, saludos. En esta ocasión les voy a estar mencionando saludos. En esta ocasión les voy a estar platicando sobre ah, no, no. Saludos. Este video pertenece a la evaluación final de la asignatura Laboratorio de Microbiología. Mi nombre es Suri Margarita Polanco Gavín. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Con cuál finalidad se usan los colorantes en el laboratorio de microbiología y cómo se usan según sus cargas? La finalidad del uso de los anteriormente mencionados los colorantes en el laboratorio de microbiología es que estos son utilizados para teñir las bacterias y algunas estructuras tales como las cápsulas, los flagelos, las esporas, el ADN, entre otros. También se emplean para adicionarlos a los medios de cultivo para inhibir el desarrollo de un grupo determinado de gérmenes. La siguiente parte de la pregunta es, ¿cómo se usan según sus cargas los colorantes? Tenemos que tener en cuenta que los colorantes se dividen en dos clases, en colorantes básicos y en colorantes ácidos. Los básicos son catiónicos, es decir, contienen carga positiva, y por esto se usan en bacteriología porque la superficie de las células bacterianas posee carga negativa, mientras que los colorantes ácidos son aniónicos, es decir, contienen cargas negativas, y su función es que se unen a estructuras celulares cargadas positivamente. Vamos al siguiente punto. Los medios de cultivo, ¿qué son? Son sustratos químicos constituidos por nutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales que permiten el crecimiento de los microorganismos. Entonces, podríamos decir cuál es la clasificación de los medios de cultivo. Estos se clasifican según su consistencia, su origen, su composición y su utilización. Según su consistencia, a la vez se subdividen en líquidos sólidos y semisólidos. Los líquidos serían aquellos que contienen los nutrientes de solución, mientras que los sólidos son aquellos que se obtienen agregando a un medio de cultivo determinado un polisacárido, el cual es obtenido de las algas marinas del género Helidium, llamado agar, a una concentración de 1.5 a 2.0. Y entonces, en la última división quedarían los semisólidos, y estos se diferencian de los anteriores, pues su agar es de 0.5. Seguimos en la segunda clasificación de los medios de cultivos. Estos, según su origen, es porque proceden de la naturaleza. Estos son aquellos medios preparados a través de sustancias naturales, animales o vegetales de composición no rigurosamente constante. Vamos a la tercera clasificación, la composición o utilización. Según esta, los medios de cultivo se clasifican en simple, enriquecidos, selectivos, diferenciales, de enriquecimiento, de reencuentro, de transporte y por último, especiales o altamente selectivos. ¿Cuál sería entonces el uso y la finalidad del caldo lactosado bilis verde brillante? ¿Y cuál sería entonces su composición?
Su uso sería que son selectivos para las bacterias gram negativas. Se utilizan en tubo de Dulman para retener el gas. Y en su composición, estos contienen azúcar, lactosa. Vamos a definir entonces el agar de mannitol salado. ¿Y cuál sería su composición? ¿Cuál sería su uso? El agar mannitol salado es selectivo para los estafilococos que pertenecen a las bacterias gram positivos. Es diferencial porque contiene mannitol y cloruro de sodio al 7.5. La siguiente pregunta es, ¿para qué es utilizado el agar triple sugar iron? Y tenemos que citar la composición y cómo se evidencia su crecimiento. El agar triple sugar iron es un medio diferencial no selectivo que contiene tres azúcares, como son la glucosa, la lactosa y la sacarosa. Además de esto, contiene hierro. En su crecimiento podemos evidenciar diferentes características. Por ejemplo, en presencia de ácido, el indicador de pH va a ser el rojo fenol. Vamos a seguir. En la utilización, ¿cómo vamos a saber si hubo una utilización de sacarosa y o lactosa en el crecimiento en este tipo de agar? Cuando encontremos color amarillo en la superficie. No va a haber utilización de sacarosa ni lactosa cuando encontremos un color rojo en la superficie. Habrá una utilización de glucosa cuando encontremos el color amarillo en la profundidad y no estaremos en presencia de la utilización de la glucosa cuando encontremos el color rojo en la profundidad. ¿Qué es resistencia bacteriana? ¿Y para qué es utilizado el antibiograma? La resistencia bacteriana se define como la capacidad de un microorganismo, en este caso bacterias, para resistir a los efectos de un antibiótico. El antibiograma determina la sensibilidad o la resistencia de la bacteria aislada a los antibióticos. Vamos finalmente a establecer las diferencias entre un desinfectante y un antiséptico. Los desinfectantes son aquellas sustancias químicas capaces de destruir en un lapso de tiempo de 10 a 20 minutos aquellos microorganismos patógenos, alterando lo menos posible el sustrato donde residen, pero abarcando esta destrucción a todas las formas vegetativas de las bacterias, virus y hongos. Y se utiliza para esterilizar materiales o objetos inertes o inanimados. Mientras que los antisépticos son aquellos agentes químicos también, pero que matan o inhiben el crecimiento de los microorganismos y pueden aplicarse en tejidos vivos. Aquí es donde radica su diferencia. En tejidos vivos y mucosas, dada su escasa toxicidad para los mismos. Muchas gracias.